Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tenemos Todo. Bienvenidos a todos ustedes a la pantalla de Canal 10. Acá con Graciela Bergelis, con Gra. Me A ascendieron. partir de ahora nos va a acompañar para que sea más linda la imagen, mejor. Bueno, muchas gracias, pero bueno, vos tenés lo tuyo. ¿Cómo estás, Gra? Bien, bien, bien. Bueno, me Tratando de imagino que aportar algo. con ganas de que comencemos con este programa en vivo para toda la pantalla de Canal 10 en el que vamos a hablar de distintas cuestiones relacionadas a temas sensibles, ¿no? Que tienen que ver con la vivienda, con el acceso a la vivienda, con el trabajo desde la provincia de Río Negro, en ese sentido que sabemos que, bueno, da que hablar. Da que hablar y vamos a hablar mucho de gestión, ¿no? Cómo se están gestionando el tema de vivienda con los protagonistas. Pero primero vamos a presentar a nuestros colegas, a Mario Favole. ¿Cómo te va, Mario? Estamos lejos. Buenas noches, volvé. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están los dos? Bien. Bueno, y hoy tenemos un nuevo integrante. Un debut. Un debut. ¿Qué tal? Agustín Bulfón, ¿cómo te va, Agus? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esperemos que te sientas cómodo. Te trajiste las preguntas, todo anotado. Todo preparado y practicado, ¿eh? Bueno. Casi de memoria, se va a notar, se va a notar. Se va a notar. Bueno, y saludamos a los invitados, nada más ni nada menos que tenemos acá con nosotros a Mariano Alavine, titular del IPPB de la provincia de Río Negro, con mucho trabajo, se hizo lugar en la agenda, lo tenemos acá en los estudios de Canal 10. Mariano, gracias por venir. No, por favor, un placer, gracias por la invitación. Y Juan Durán, que lo tenemos como titular de la Delegación de Trabajo de la Ciudad de General Roca, que también tiene mucho trabajo por delante, así que bienvenido a Tenemos Todo por primera vez, ¿verdad? La segunda vez. Ah, es la segunda vez. Bueno, me imagino que con, muchas cuestiones para ir charlando de a poquitito con ambos, con los dos. Vamos a comenzar la actualidad, la realidad del IPPB hoy, que es muy distinta hace 10 años atrás y es muy distinta 20 años atrás. ¿Cuál es hoy la actualidad y cuál es el trabajo que están haciendo hoy? Bueno, hoy hay una situación claramente diferencial a todos los años anteriores del IPPB, que tiene que ver con que todos los programas que se están llevando adelante en este momento son íntegramente con fondos provinciales, digamos, ¿no? En la actualidad no hay ningún tipo de política pública nacional que tenga que ver con el acceso a la tierra y a la vivienda. Bueno, esto es de público conocimiento, desde el acceso del nuevo gobierno nacional ha determinado, digamos, la no inversión en obra pública. La vivienda es obra pública, la infraestructura de un lote es obra pública. En Río Negro los municipios y la provincia siempre han tenido una política de acceso a la tierra y a la vivienda, hoy con esta característica, ni más ni menos, que marca otra realidad de cómo podemos llevar adelante los programas y con qué magnitud, con qué volumen podemos llegar a brindar respuestas, ¿no? Obviamente venimos haciendo un trabajo muy intenso desde el IPPB, desde el gobierno de la provincia, tratando de optimizar de la mejor manera los recursos, pero obviamente que esos planes que conocemos por toda la provincia de las 1.200 viviendas en Chipoleti, o las 500 viviendas de Roca, o las 1.000 de Viedma, todos esos planes históricamente han sido financiamientos nacionales ejecutados a través del Instituto de Vivienda de cada provincia. Bueno, esa realidad hoy no existe, venimos llevando adelante los programas con los recursos propios que tienen que ver, por un lado, con el programa Habitar para acceso a la vivienda, por otro lado, Suelo Urbano, que es un programa por el cual realizamos infraestructura básica, que es agua, energía eléctrica y alumbrado público para acceder a un lote, financiado en cuotas para que nuestro objetivo, que es la vivienda social, el acceso a la tierra, sea una realidad para muchas familias que no pueden acceder al mercado inmobiliario privado, y venimos trabajando para acompañar en lo que hemos denominado ese concepto de camino a casa, un programa de créditos de materiales. Entonces, por un lado el acceso al suelo, por otro lado materiales para poder construir, y por otro lado lo que es la posibilidad de la vivienda completa, llave en mano, que bueno, esa está obviamente con un poco más de complejidad hoy a la altura de la demanda, ¿no? ¿Qué precio tiene una vivienda hoy en día, una vivienda social? Y si cambia depende de la zona de la provincia. Tiene pequeñas variaciones, por eso tenemos distintos prototipos que tienen que ver con 3 prototipos, uno para la zona fría, uno para la zona templada y uno para la zona andina. Digamos, ¿no? Son 3 tipos con distintas características de acuerdo al clima, que obviamente requieren distintas adaptaciones. Las viviendas hoy, nosotros hemos estos prototipos, si bien construimos distintos tipos de prototipos,
Este prototipo es un prototipo monoambiente, es una vivienda modular que permite su ampliación a medida del crecimiento de la familia. Inicia con un módulo monoambiente de 36 metros cuadrados, con una primera ampliación de 2 ambientes más de 14 metros cuadrados cada uno, que serían las habitaciones, los 2 otros ambientes, y que ronda entre los 65 y los 70 millones de pesos, depende la zona en la cual estamos hablando. ¿Y a la familia se le entrega ese proyecto inicial, ese plano, para que después lo pueda ampliar? La vivienda tiene características muy particulares de este prototipo que tiene. Primero, por supuesto, su modularidad en crecimiento. Eso está planificado desde la implantación de la vivienda, su crecimiento, su facilidad para crecer, la instalación de los servicios internos que permitan fácilmente poder hacer esa ampliación sin grandes modificaciones más que la construcción. Sobre todo de a las cañerías de gas, de agua, los nuevos ambientes. Claro. Todo preparado, pensado y estructurado en los planos y demás para que la gente pueda fácilmente después, en el momento que tiene la posibilidad, ir ampliándolo o ante la necesidad de la familia. Pero también incorpora 2 características para nosotros muy importantes que no las tenía anteriormente ningún tipo de prototipo de vivienda IPPB, que tiene que ver con la eficiencia energética, con la máxima utilización de la energía solar para la calefacción y para la iluminación, de acuerdo a la disposición de la vivienda, que permite el menor uso de la energía eléctrica o del gas, en cambio con las energías renovables, energía solar en este caso, ¿no? Y la otra característica muy importante de estos prototipos tiene que ver con su diseño universal. Sus aberturas, sus ambientes están preparados, y los ambientes que van luego en su ampliación, están diseñados de manera tal que una persona con una discapacidad motriz que tiene su movilidad con una silla de ruedas no tenga que hacer modificaciones de esa vivienda en el caso de tener que ampliarla o en el uso mismo de la vivienda. Ya están preparados los ambientes con las adaptaciones necesarias para personas con discapacidad motriz. Claro. Mariano, ¿hay alguna zona de la provincia en particular que esté con algún boom de búsqueda de vivienda más que otra? Digo, ¿lo tienen que trabajar particularmente por región? O más allá de que obviamente la búsqueda es en toda la provincia, pero a veces apura un poco la gente misma, ¿no? En dónde quiere asentarse. No, claramente hay diferencias. La provincia es muy grande, tiene más de 200.000 metros cuadrados y obviamente realidades muy distintas en la línea sur que en la zona atlántica, que en la zona andina, que en el valle, ¿no? Y hay particularmente localidades que tienen realidades muy distintas. En la zona andina, Bariloche y Bolsón son destinos que, digamos, se va mucha gente permanentemente a vivir en búsqueda de alquileres, pero no solo el problema es el acceso a la vivienda. Digamos, el principal problema que muchas veces se encuentra es el acceso al suelo, el acceso a la tierra. Hay poca disponibilidad de tierra, es muy cara la tierra. Digamos, para realizar una vivienda, no solo es la vivienda, sino todo lo que significa el movimiento de suelo, llegar con los servicios en estas ciudades, con su morfología, con su geografía, es todavía, estamos hablando de entre un 30 y un 40% más caro construir en la zona andina que en las otras zonas de la provincia, y la demanda es mucho más. Distinto, por ejemplo, en distintas zonas del valle donde los municipios tienen tierra, digamos, porque bueno, han sido en algún momento o productivas, que han dejado de serlo, o grandes extensiones de campo que nunca fueron producidas más que con alfalfa o ganado, y que hoy son grandes extensiones de tierra que en algún momento quizás hayan sido en parte de sucesiones o compras por los municipios o demás, y algunos tienen disponibilidad de tierra y no tienen la demanda. Otras localidades tienen gran demanda de tierra y de vivienda, y es muy difícil la posibilidad económica de poder tenerlo. Y en líneas generales, ¿cuál es aproximado el déficit de viviendas que hay en la provincia de Río Negro? Bueno, no lo tenemos, es muy variado, nosotros como tenemos un registro permanente de demanda habitacional, es como lo tenemos histórico, digamos, ¿no? Claro, gente que pretende o que quiere acceder a viviendas del IPPB. Sí, lo tenemos histórico, con lo cual no tenemos el número mes a mes, pero establecemos aproximadamente que son entre 7.000 y 8.000 viviendas el déficit, que tiene que ver, digamos, no solo con quien no la tiene, sino con el que tiene dificultades de habitabilidad. O sea, no que está en una vivienda prestada, que es empleado rural y vive en una chacra prestada, que vive en la parte de la casa familiar de los suegros o de los padres, o que vive en asentamientos
en los cuales no tiene el acceso a todos los servicios regularizados. Bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos a Juan Durán. Le quiero preguntar también, en este sentido, porque la vivienda, mucho se habla de la vivienda, del acceso a la vivienda como una política social, como una política que debería ser universal, ¿no? Mucho se ha hablado en este sentido, pero quiero que nos cuenten cómo es el trabajo de relevamiento que se hace, ¿no? Para saber efectivamente, porque entiendo que estas 7.000, 8.000 personas no es que necesariamente están en una lista de espera, sino que es una cuestión de analizar cuál es la situación específicamente de las urgencias, ¿no? Medir quién necesita más, quién necesita menos, cómo funciona eso, cómo es el sistema hoy en Río Negro. Cuando los escuchaba que presentaban el programa se hablaba, ¿no?, de temas muy sensibles. Creo que el tema de la vivienda es un tema muy sensible, algo que está en la agenda también del gobernador, sus ministros, y nosotros hemos planteado desde la Delegación Centro Administrativo de Gobierno, que pertenece a la Secretaría General, que tenemos relación directa con el gobernador, nos plantea siempre también de conformar equipos que sepan interpretar o que al menos interpreten la realidad social, ¿no? Y en eso tiene que ver también la sensibilidad que uno tiene en cuando ve la realidad y de qué forma la interpreta y de qué manera arma su estructura para poder trabajarla. Desde el centro administrativo ya hace un año, ahora en una semana se va a cumplir, hemos generado, armado, de acuerdo de relevamiento, como recién marcabas vos, un programa que se llama CERCA, programa de gestión territorial y acercamiento a la comunidad, y justamente tiene que ver esto, ¿no? Poder llegar a los números de los cuales habla Mariano. Primero hay que trabajar sobre un diagnóstico territorial y tener también ese acercamiento de los organismos del Estado, sea municipal, provincial y nacional, con la gente. Me parece que hoy todos entendemos que estamos en un contexto bastante... Pero no es muy difícil, cuesta arriba ese muy trabajo. difícil. Bastante difícil. Digo, se está muy lejos de lograr, de alguna manera, abordar esta demanda de vivienda que hay. No es algo de un día para otro, es algo que ha sucedido a través de los últimos 20, 25, 30 años en nuestro país, que hay muchas personas que dejaron de acceder o empezaron a través de sus sueldos a no poder adquirir un terreno, una propiedad, a no poder proyectarse. Y hoy el problema es muy grande, es una bola de nieve muy, muy grande. ¿No es muy cuesta arriba hacer este relevamiento y tratar de empezar desde una situación tan desmejorada como la que se vive con la vivienda? Nosotros, como recién lo hablábamos, primero fundamental el diagnóstico, ¿no? Lo territorial, que justamente con IPPB estamos trabajando, ejemplo 500 viviendas, bueno, dentro de poco va a estar IPPB en tu barrio. Eso nos genera también el acercamiento a la gente y poder tener números reales. En función a eso, poder trabajar y poder proyectar presupuestariamente y también poder tener números más concretos de lo que cuando estamos hablando respecto a vivienda, ¿no? Pero también hay otras demandas que son también de igual manera importantes. Salud, seguridad, la parte social y fundamentalmente esto que le decía al principio de la charla, poder tener equipos, estructuras que puedan interpretar y que puedan trabajar de una manera... creo que estamos en tiempos donde la política necesita gestión o eficacia en la gestión pública, ¿no? Poco recurso, pero que sea eficaz. Y me parece que eso también es lo que está demandando la población. Hoy estamos viviendo, estamos transitando un periodo, un nuevo paradigma, o como lo quieran llamar, en donde la clase política está siendo castigada también. Y me parece que, o por lo menos desde el lugar que nos toca a nosotros, en el centro administrativo concentramos más de 12, 13 organismos, de los cuales la interpretación que queremos llevar a la ciudadanía es con acciones concretas de gestión de gobierno. Me parece que esa es la respuesta eficaz, la respuesta concreta y lo que la gente quiere esperar. Muchas veces nosotros nos encontramos en el centro administrativo con una asociación civil y nos dice, nosotros, Juan, te venimos a ver porque no queremos un aporte, esto, aquello. Queremos que nos acompañen con la estructura de gobierno, de trabajo que ustedes tienen para planificar gestiones conjuntas. Y eso no te lleva más que capital humano. Claro. Entonces, disposición, ¿no? Disposición, capital humano, poder generar una mesa de trabajo, poder coordinar distintas acciones. En el cerca del programa del cual yo le hablaba anteriormente, en 5 ediciones que hicimos, ya hicimos más de 4.500 trámites concretos. Nació ese programa en Roca, con 3 ediciones. Fuimos a Bariloche, 2 ediciones. En 2 ediciones hicimos ya más de 1.400 trámites en 2 jornadas, que es un sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces,
creo que hay que buscarle también la vuelta, poder interpretar y poder facilitarle los servicios a la población, que es lo que quieren. En los círculos del infierno de la Divina Comedia hay uno que es hacer trámites y no terminarlos nunca, así que cualquier ayuda para hacer un trámite es bienvenida, ¿no? La burocracia. Ahora, usaste un término que está bueno, que me parece que es una exigencia cada vez más marcada para quienes están en funciones, que es ser eficaz, pero además con estas condiciones ser creativos, porque la verdad que con menos recursos hay que ser cada vez más originales y creativos, ¿no? Totalmente, me parece que ese es el gran desafío y la responsabilidad que tenemos. Lo hablamos justamente con Mariano antes de entrar, veníamos charlando algunas cuestiones en esto, ¿no? La responsabilidad del compromiso y la creatividad que tenemos que utilizar también en cómo tenemos también los organismos, ¿no? Y me parece que esto hay que acoplar también. La responsabilidad tiene que ser asociada, o por lo menos los trabajos conjuntos, municipio, provincia, nación, ver de qué manera se van, porque hay políticas que son transversales, o demandas que son transversales. No las podemos hacer únicamente desde un organismo de desarrollo social solo, salud por otro lado, policía por otro lado. Tenemos que generar también ese vínculo con la ciudadanía, poder generar mesas territoriales en donde la demanda se ponga en la mesa y poder trabajarlas en conjunto. Pero no es una encrucijada, digo, demostrar que el Estado funciona, que es eficiente, con poca gente, también es un problema, porque o se sobreexige o no se alcanza, y si se busca más gente se dice que se desperdicia recursos. Ahí está lo que hablaba su compañero, eficacia en la gestión pública. No necesariamente a veces más personal es garantía de buena gestión. Bueno, eso está claro. Yo creo que en el tema de vivienda que Pablo mencionaba, en esto de la brecha que hay entre la posibilidad de acceso y la demanda, ¿no? A mí me parece que un concepto claro que tenemos que tener es que la única posibilidad de tener tu vivienda no es el Estado, digamos. Eso hay que tenerlo claro, porque eso, digamos, no ocurre en ningún lugar del mundo que solo el Estado sea el que te da la vivienda, la única posibilidad. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido muchas épocas de nuestro país en la cual el acceso al crédito hipotecario ha sido prácticamente inexistente, al crédito privado, digamos, de manera accesible para una persona, una pareja de trabajadores normales. Ha sido casi nulo o inalcanzable en buena parte de nuestras vidas, inalcanzable. Cuando hemos tenido después otras épocas, digamos, en las cuales muchas familias como la mía han tenido la posibilidad a través de un plan del banco hipotecario o cualquier otro banco de poder tener su vivienda a través de un plan. Entonces había un esfuerzo del Estado, que en realidad el objetivo del IPPB es la vivienda social, digamos, no es hacerle la vivienda a la vivienda social más la clase media más la clase alta, digamos. Claro, no tendría sentido, claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Nos fue generando que la clase media baja, la clase obrera, la clase trabajadora, aunque sea un matrimonio con las dos personas trabajando y tener que mantener a su familia, es imposible acceder al crédito y acceder a la vivienda, digamos, con esfuerzo propio, personal, poder asumir los costos que significa una vivienda. Entonces hay que tener claro que no solo va a ser el Estado el que te va a construir la vivienda, eso me parece que hay que tenerlo muy claro. Y después, para hablarle concreto a la gente en esto, ser creativo, como decía Mario recién, bueno, nosotros por el valor que hoy invertimos en una vivienda, brindamos solución a 20 familias a través del acceso al suelo. Está bien, el acceso al terreno no es una solución integral de habitabilidad habitacional, obviamente, pero tener el terreno, tener el acceso al suelo con los servicios básicos para poder construir, te va abriendo otras posibilidades. De quien pueda acceder a un crédito hipotecario, de ya tener el terreno financiado por el Estado, empresas que venden casas de distintos tipos de prefabricados, de distintos materiales, de distintas técnicas, obviamente como en todos lados hay empresas, como en todos lados hay empresas serias, y hay empresas que no lo son, que han estafado gente, obviamente, pero digo, se abre otras posibilidades y también la autoconstrucción. Claramente, al tener el terreno, lo vemos permanentemente. Yo siempre marco un ejemplo muy claro que tiene que ver con los asentamientos, con las tomas, digamos. Inmediatamente, cuando hay un asentamiento, rápidamente a las 15, 20 días, 25 días, empezamos a ver las primeras construcciones precarias. Y al año y medio, empezamos a ver las casas de material. Digo, hay gente, obviamente, que tiene la posibilidad de hacerlo, porque tiene, en general, familia que ayuda con la construcción, fines de semana, sí, algo de conocimiento. De a poquito va ahorrando algo y se lo va haciendo. Y hay otras personas que necesariamente, o a través del crédito privado o a través del Estado, necesita poder lograr el financiamiento de su vivienda, pagarla, ¿no? Pero tenerla financiada.
Vamos a hacer la pausa. Sí, La dale. primera gra y nosotros seguimos enseguida acá en Tenemos Todo. Tenemos mucho más para seguir charlando acá por la pantalla de Canal 10. Seguimos en Tenemos Todo, Gra. Tenemos muchas preguntas para hacer, así que no perdemos el tiempo. Y como vos habías dicho, es un tema muy sensible el acceso a la vivienda, pero queremos saber también cuál es, Mariano, el índice de morosidad y de deudas que tiene el IPPB, porque este es un sistema solidario que con ese dinero también se destina a otras viviendas u otros. Alto Otros todavía, programas. alto todavía, digamos, estamos un poquito por debajo del 40%, asumimos la gestión en IPPB con el 50, arriba del 50% de morosidad, lo hemos bajado 12, 13 puntos, hoy estamos por debajo del 40%, que es igual muchísimo, venimos trabajando con distintas estrategias para que todo el mundo se ponga al día, de entre ellas todo un abordaje territorial a través del programa IPPB en tu barrio, en el que vamos localidad por localidad, haciendo trámites, resolviendo situaciones con horarios desde la mañana hasta la tarde. Estamos en Roca, hoy, martes estuvimos en Roca, vamos a estar mañana miércoles y el día jueves atendiendo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de corrido para todo el mundo que tenga que hacer algún trámite de IPPB en el Salón Comunitario de las 500 viviendas. Pero hay una dificultad para la gestión de poder cobrar, ¿o es la gente que no tiene dinero? Hay de todo, la mayor parte es gente que tiene la capacidad de pago y aún así no lo hace. ¿Por qué? Porque el Estado no los va a desalojar. Yo creo que venimos rompiendo, primero que la vivienda es una situación muy particular, pero para mí es ir rompiendo con esta cultura de que todo lo que hace el Estado no hay que pagarlo, digamos. Eso No pasa está nada. claro, además que la vivienda no es como la luz si no la pagas te la cortan. La vivienda No te la pueden sacar. es totalmente distinto, pero bueno, lo que nosotros venimos también culturalmente llevando adelante en esta transformación del instituto, que entendemos que para hacer más viviendas necesitamos cobrar las que ya entregamos. Claro. Hablando ¿De cuánto es la cuota promedio, por ejemplo? Bueno, es Mariano? muy variable, pero tenés desde el 2018 hacia atrás los planes que no existen más, que eran cuotas fijas y en pesos, digamos, que son cuotas irrisorias. Por ejemplo. 2.500 pesos, 3.000 pesos, 6.000 pesos, hasta el año 2018. Desde el 2018 en adelante el sistema IPPB cambió el sistema por una cuota actualizable. Hoy una vivienda debería tener una cuota de entre 400 y 500 mil pesos, sería una cuota de una vivienda entregada hoy, por ejemplo. ¿Es similar a un alquiler? Es más barato. Más barato. Es más barato. Ah. Si estamos hablando de vivienda y no de módulo monoambiente. No, una vivienda y además depende del lugar, digamos. Claro, Claro, estás pagando algo que es tuyo, ¿no? Digo, la diferencia de un alquiler que pagás por algo que nunca Bueno, va a ser tuyo. y justamente por ahí quería preguntar de esa parte que me parece que es clave y que se habla poco, de que es lo importante que es para el Estado, para el privado, que la gente ya tenga la casa y que no destine el 80, 75% del sueldo a pagar una plata que vuela, que se va, y esa plata, si no está puesta en un alquiler, está puesta en el movimiento, ¿no? Entiendo, comercial, al Estado le conviene, pero le conviene al privado también. Eso... ¿Crees que se tiene en cuenta? Porque si no, a mí me da la sensación que a veces la conversación es siempre el gasto en vivienda del Estado, y en realidad es algo que queremos todos. Si la gente tiene casa, consume más. Por supuesto, a ver, lo primero que tenemos que entender que tiene que ser un sistema de funciones. Un sistema que tiene cuota fija en pesos en este país es un sistema de quebranto, digamos. Claro. Claramente era inyectar permanentemente recursos hasta el año 2018 para hacer viviendas. Imaginémonos que el IPPB hoy, para entender el impacto que tiene el Instituto de Vivienda en la provincia, el Instituto de Vivienda a lo largo de toda su historia hizo prácticamente 1/5 de todas las viviendas de la provincia. Digamos, o sea, tiene más de 40.000 viviendas ejecutadas y somos 700.000 habitantes, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. Lo podemos En dividir. la cantidad de viviendas por por- cápita debe ser una de las provincias que más... Podemos dividir por Claro. grupo familiar de 3 personas. Bueno, estamos hablando de que 1/5 de las viviendas a lo largo de la historia del IPPB, teniendo en cuenta solo las viviendas que tienen que ver con las familias, no vivienda de alquiler, no edificios, no departamentos para alquiler o en zonas turísticas, sino lo que es la habitabilidad de la familia. 1/5. Entonces, es un impacto importante, digamos, la que ha tenido a lo largo de la historia el Instituto de Vivienda. Obviamente que hoy tenemos son 19.000, casi 19.500 viviendas en operatorio de pago. O sea, hoy 19.500 familias están pagando su vivienda.
Si todos cumplieran con el pago en forma regular, obviamente que nos permitiría mayor inversión para ir brindando esa misma respuesta que está esperando otras familias. Por eso para nosotros el tema de la cobrabilidad de la inversión es fundamental. Y hacer este sistema que sea sostenible en el tiempo. Obviamente que una cuota sigue siendo sensiblemente menor a un alquiler. Un alquiler hoy de una casa de 2 habitaciones en el Valle está alrededor de 1 millón de pesos y más también, digamos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de la mitad de un alquiler, lo que sería una cuota de una vivienda. Si logramos que todo el mundo que tiene la capacidad de pago, no es que no lo puede pagar, porque además el IPPB tiene distintas formas de pago para todo el mundo, adaptado a cada una de las realidades sociales. Podemos hacerlo más largo, el financiamiento, tenemos todas las posibilidades de que todo el mundo esté al día. Logrando eso, vamos a poder multiplicar la respuesta, que es uno de los objetivos que venimos teniendo, ¿no? ¿Cuántas casas se están haciendo, Mariano? Bueno, hoy tenemos... más o menos, porque entiendo que... Hoy tenemos alrededor de 300 viviendas en ejecución, que Sí. obviamente para la demanda de la provincia es poco, pero le estamos dando mucho más peso al programa Suelo Urbano, que era lo que les comentaba hoy, Sí. de acceso al suelo, donde IPPB hace las obras de infraestructura. En este momento estamos ejecutando más de 1.500 en más de 1.500 lotes estamos ejecutando infraestructura, con lo cual vamos a terminar el año con más de la mitad ya entregados, y creemos que durante la gestión de 4 años, según lo que venimos estableciendo, vamos a lograr que más de 7.000 familias en la provincia de Río Negro accedan al lote. Entonces, ese es el esfuerzo que venimos haciendo hacia ese lugar para poder generar realmente un impacto importante en la población. Si nosotros eso lo destináramos solo a vivienda, estaríamos hablando que estamos beneficiando a muchísimas menos familias que en la posibilidad de acceso al suelo. Y después, con otras políticas públicas que venimos diseñando, que tiene que ver con el acompañamiento con crédito de materiales, ir llevando adelante esa posibilidad de también, teniendo el terreno, ir financiando la posibilidad de empezar a hacer la platea, de comprar los ladrillos, ir comprando las aberturas. Bueno, en su momento estaba la Casa Rionegrina, que fue un muy buen programa, donde mucha gente se pudo hacer. Y cuando el gobierno no entregaba dinero, sino materiales. Claro. ¿Sería viable hoy en día? Bueno, porque eso también genera una logística enorme. Estamos tratando de ir a la eficiencia. Digamos. Nosotros estamos en el programa que vamos a alargar tiene que ver con estructuras más pequeñas, donde el crédito va a ser acreditado en una tarjeta, donde esa tarjeta va a poder ser consumida en cualquier corralón, venta de materiales de su localidad o de la que tenga más próxima o la que crea mejor conveniente en cuanto a los valores y los precios, obviamente que esté adherida al programa. Se arregla el transporte y la compra por parte directamente del comprador y el vendedor. Esa economía queda en cada una de las localidades de Río Negro y no está centralizada en una gran compra de materiales. Y obviamente la estructura para manejar un programa de esas características es mucho menor y se evita todo el traslado a lo largo de la provincia, que tenemos largas distancias. Se evita el robo de materiales, la pérdida de materiales, la destrucción de los materiales, todo el transporte, la logística y la cuestión administrativa con mucha menos gente. Ese es el programa y ahí que vamos a alargar. ¿Cómo se puede hacer para trabajar en la parte, ojalá que se entienda lo que voy a decir, la parte pilla del sector privado, que es enterarse que hay tarjetas para comprar material, te inflo los precios porque van a venir a comprarme igual? Bueno, pero ahí también es una cuestión de competencia. Nosotros, el objetivo nuestro es tener varios corralones, ferreterías, todo lo que vende de materiales en cada localidad, la mayor cantidad de proveedores posibles para que la gente pueda elegir el lugar. Claro. Pero después la tarjeta es una tarjeta de débito, digamos. La gente tiene acreditada el dinero y va y compra. Es una Donde compra en quiera. Si está más efectivo. caro, Puede no comprar van a en ir. el corralón de su ciudad chiquito, que es de Es una compra en pyme. efectivo. O puede mudarse a otra localidad, depende de las realidades. Por ahí estamos hablando de una tarjeta que va a estar en todo el ámbito provincial. Con lo Claro. cual quizá haya localidades en las cuales es una comisión de fomento, es un paraje donde no va a tener un proveedor o va a ser muy caro, pero va a tener la posibilidad de moverse a alguna localidad más grande cercana a su domicilio y donde va a poder comprar esos materiales en un valor mucho más adecuado a la realidad, ¿no? Juan, te vuelvo con una pregunta que me había quedado del tema que hablabas antes. ¿Tenés más o menos, no en números exactos, porque por ahí no tiene sentido tampoco, pero los reclamos en general, o los que se acercan a hacer un trámite, es gente mayor en particular que tiene un tema con la cuestión digital, o se acerca gente de todas las edades en ese caso? ¿Y qué tanto crees que es importante la digitalización de un montón de trámites que se viene realizando hace tiempo para justamente esto? Digo, que quizás si se acerca alguien sea para una finalización y no para un trámite completo, con un adelantamiento de las cosas ya desde la casa o desde algún otro lugar. Sí, la franja etaria, nosotros tenemos un trabajito de diagnóstico
va entre los 25 a 40, 45, 50 años, DNI, mucho DNI, renovación de DNI, vacunatorio nos ha sorprendido muchísimo. En este programa que llevamos los días sábados, 10 de la mañana, de corrido un sábado a 6 de la tarde, en los últimos encuentros que hicimos se han hecho más de 80 testeos de HIV, más de 130, se han colocado más de 130 dosis de distintas vacunas. La verdad que después hablando con personal del hospital nos decían que es un número importante, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que volvíamos anterior, que lo hablaba recién Mario, el compañero, respecto, ¿no?, a ver, agilizar los trámites, la burocracia. Una persona cuando habla, y esto volvemos atrás también, cuando hablábamos de cuando hay que ir a hacer un trámite, hoy le preguntan a un ciudadano, a ver, ¿qué espera a la hora de ir a hacer un trámite? Tiene que salir de su trabajo, horario de mañana, tiene que tomarse mínimo la mañana para ir a hacer un trámite. Entonces me parece que también los mecanismos de poder agilizar el trámite burocrático, administrativo, como lo quieran llamar, es sumamente importante, y ahí es donde estamos colocando también la vista, ¿no? Poder agilizar todos los trámites administrativos, así sea en desarrollo social, así sea en el hospital, así sean en rentas, en firma digital, en cooperativas y mutuales. Bueno, cualquier organismo de la provincia debe tener aceitado también el mecanismo de agilizar cualquier trámite administrativo para poder desarrollar una gestión mucho más rápida, ¿no?, y sencilla también. Por eso estamos pensando este tipo de programas que va directamente a los barrios, en un día sábado, un día no laborable, en alguno después de horario, en el que se facilitan los trámites administrativos que se deben hacer durante la semana. Mariano dijo, en su momento habló de los asentamientos ilegales y de las personas que allí podían aprovechar para construir y mostrar que tenían facilidad por lo menos para construir una vivienda. El problema era el acceso a la tierra. ¿Han disminuido las tomas? Le pregunto a los dos porque sé que trabajan en la calle, que trabajan en el día a día. ¿Han disminuido las tomas en la provincia de Río Negro? ¿Hay un número que pueda graficar esto? A mí me da la sensación de que sí, pero no lo sé efectivamente, si eso es así. Mi visión de recorrida permanente por la provincia y puntualmente con los programas que tienen que ver con la habitabilidad, claramente donde está la política pública, no solo provincial, sino acompañada por la municipalidad, porque muchas de las acciones que llevamos adelante tienen que ver con un trabajo articulado con cada municipio, digamos, ¿no? Por nombrar un caso de los más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, estamos con Chipoleti ejecutado hace muy poco un suelo urbano que eran 190 lotes donde la tierra era de la municipalidad y PPB hacía la infraestructura de servicios. Lo estamos haciendo en San Antonio Este con 232 lotes, hicimos hace muy poco también más de 230 lotes en Chuel con un sorteo público a través de los medios públicos donde todo el mundo también pudo acceder, y donde hay también programas que justamente tienen que ver con programas municipales de acceso a la tierra en complemento con el esfuerzo provincial. Ahí es donde vemos claramente que, como en algún momento donde Chipoleti debe ser una de las localidades que más asentamientos y irregularidades ha tenido en la provincia, y a partir de, no digo del corto plazo, sino de políticas que vienen hace alguna década atrás también, como el Distrito Vecinal Noreste, cuando está la posibilidad de acceder al suelo en forma, o a la vivienda en forma financiada, realmente accesible para o un ingreso normal, claramente se ve una disminución en los asentamientos. En su momento recuerdo, en los 2000 era frenético, eran tomas constantes que aparecían No, en nuevas. comparación ha disminuido claramente, sí. Pero han quedado muchísimas. Hay gente que vive en condiciones, la verdad, que infrahumanas, ¿no? Bueno, muchos sin de los servicios, sin muchos nada. de los programas que venimos ejecutando tienen que ver con la regularización de esa tierra. Cuando es una tierra, una toma privada, la regularización a través de la compra o a través de la intervención del Estado. En cuando ha sido en tierras fiscales y se normaliza la situación de la posesión de la tierra, muchas veces se viene trabajando en generar los servicios en infraestructura, tanto a través de la Secretaría de Estado de Energía, como el IPPB, como obras públicas, con obras eléctricas, obras de agua, obras de cloaca, obras de cordón cuneta, en barrios que en algún momento fue un asentamiento, que se logró comprar la tierra, regularizarla, y hoy se está avanzando por la mejora de la calidad de vida de muchísimos vecinos a través de el Estado interviniendo en hacer los servicios básicos regularizados. Un dato no menor igual, esto con respecto a la morosidad, ha disminuido, o sea, ha llegado la información, muchas familias en los programas que llevamos adelante
han ido a preguntar y han tenido, con 350.000 pesos, han tenido el título de la casa. Y se sorprendan a la hora que preguntan y dicen, ¿cuánto me falta para terminar la cuota de la casa? Esto, con 350.000 pesos o 400.000 pesos ya tiene su título. Entonces, muchas veces la gente no tiene información. Se ha naturalizado tanto esto de que ha quedado la deuda del IPPB y han corrido las cuotas porque eran tan pequeñas, que llega un momento que hay gente que cuando le dicen que es muy pequeña la deuda, van, ponen el dinero y dicen, con 400.000 pesos ya tengo el título de mi casa. ¿Hasta cuántas veces se puede hacer estos planes de pago? Porque si no, bueno, puede ser interno, ¿no? No, siempre lo que tiene que ver con una vivienda, el plan base de las viviendas de IPPB son 300 meses, ¿no es cierto? Son 25 años de financiamiento de una vivienda. Lo que claramente dice Juan es, primero, es que la gente con estos programas que venimos teniendo, el CERCA, del centro administrativo, el IPPB en tu barrio, que también es parte del CERCA, venimos generando que la persona puede ir o a la mañana o a la tarde, organizarse en su lugar de trabajo, o un sábado cuando está el programa cerca. Claramente en las oficinas administrativas estás desde la mañana hasta las 13, 14 horas y la persona que trabaja hasta las 16, 17 es imposible ir a la oficina a hacer un trámite, digamos, ¿no? Tiene que pedirse el día del trabajo. Bueno, todas esas cuestiones son las que venimos a través de estos abordajes territoriales resolviendo. Una atención eficiente, cercana al domicilio, con horarios amplios y donde la información que se le brinda y la respuesta que se le brinda son concretas, directas, reales y ciertas, digamos, no yendo mail para un lado, notas. Bueno, estamos tratando eso, de reducir la burocracia, agilizarlo. Un tiempo acotado. Y que además tiene que ver mucho con la implementación de la tecnología. Como que a medida que vamos implementando mayor tecnología en la atención, yo siempre digo menos que fotocopias te piden, claro, ¿no? Que el tráeme la fotocopia sigue vigente sí, en por todo, favor, ¿no? ¿Qué tenés fotocopia que llegar de al esto? ideal que la cuota del IPPB te aparece un globito en el teléfono que te diga usted está debiendo la cuota y Listo. con 2 botones desde tu celular sentado mirando Canal 10, yo mirando tengo Tenemos Todo, Claro. pueda pagar en 2 segundos si tiene plata en la cuenta, pagar en 2 segundos la cuota del Les puedo asegurar que quien esté mirando el programa ahora y esté escuchando esto, ¿no? De a ver cuánto, porque va a querer saber, Va a querer Sí. preguntar va a cuánto- querer cuánto le falta. preguntar cuánto le falta, se van a sorprender a la hora de preguntar cuánto le falta para poder tener el título de su vivienda. Mirá. Claro. Es así, Mario. No, nos queda el último corte. Ya volvemos con el cierre. Vamos a ir con la pregunta, con A la ver. trivia que hacemos siempre. Ustedes desde casa tienen que contestar, nosotros no, porque ya sabemos, pero ustedes desde casa tienen que saber quién fue la persona que dijo la siguiente frase que tenemos en pantalla para irnos al corte. A ver, ¿qué dijo? La frase es: me entero que durante 40 años fui tu fantasma. ¿Quién lo dijo, Gra? Graciela Alfano, Moria Kazán. ¿Cristina Fernández Ay, no leía. o Lilita Carrió? Mirá Bueno, que todas pueden ser, ¿eh? puede ser cualquiera. Sí, 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 sí. ¿Y a quién se lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Bueno, a ver, de eso lo vamos a contestar a la vuelta de la pausa, para que todos ustedes puedan también desde casa saber quién fue la persona que dijo esto. Hagan sus apuestas, no por dinero, apuesten una cena, otra cosa, dinero no. Acá obviamente no fomentamos eso. Hacemos la apuesta y ya volvemos. Seguimos en Tenemos Todo, nos habíamos ido a la pausa con una pregunta que ustedes del otro lado tienen que adivinar quién fue la persona que dijo esta frase que tenemos ahora en pantalla. Una frase jugada, ¿no? Me entero que durante 40 años fui tu fantasma. ¿Quién lo dijo? ¿Graciela Alfano, Cristina Fernández, Moria Kazán o Lilita Carrió? ¿Quién lo dijo? ¿Vos, Mario, sabés? Yo lo sé. ¿Vos lo sabés? Yo lo sé. Bueno, Pero Graciela Yo no la Alfano. leo. Ahí lo tenés. Ahí está. ¿Era imaginable? Para mí sí, porque vi el programa en el que lo dijo y ahí y entendí de dónde venía. ¿Por qué? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Susana Jiménez. Miren, el marco de una discusión que entiendo que llega por la serie de Menem, en la que trabaja Leonardo Exacto. Baraglia, Sí. y por la discusión del tapado con el que se hizo esa famosa tapa de noticias, donde aparece
muy descubierta para lo que era la época, una funcionaria como María Julia Alzogaray. Exacto. Con las repercusiones que tuvo, y ahí el debate de quién había sido la que le prestó el tapado. Si era Susana o era Graciela Alfaro. O era Graciela Alfaro. O Graciela Borges. O que Graciela también habló. Berjolí. Ah, no. Bueno, No, de Pil no le podría haber prestado. Pero fue emblemática la foto, Sí. ¿no? Sí. Quizá para los más chicos que están mirando ahora el programa no lo recordarán, pero fue Hoy una no foto es nada, porque en emblemática. aquella época fue un revuelo periodístico Sí, aparte importante. funcionaria, Sí, sí. funcionaria y con muchos escándalos, ¿no? Que El no estaba riachuelo. desnuda, tenía corriditos, lo contaron Bueno, todas, el vestidito exacto. abajo. Yo no lo sabía eso. En la La nieve. intención era otra. Claro. Claro. Pero bueno, Pero sí, coincido, una etapa que marcó una época. que marcó una Que, época. que marcó una época, pero que mostraba una época. En realidad era como un símbolo de lo que fueron los 90. Ostentación. El ¿no? show de la En política. momento, ¿no? Sí, sí, No, vivimos las un dos presidente cosas. con Ferrari, Mm. ¿no? Pero había- fue la única que fue presa, había. María Julia Alzogaray. Después todo el resto. No, bueno, Menem fue condenado Sí, pero por otro escándalo. por terminó otro escándalo. como senador. Seguimos en Tenemos Todo, volvemos acá, volvemos a la provincia de Río Negro. Estábamos hablando de un tema muy sensible, muy delicado, que es el acceso a la vivienda y cómo desde el Centro Administrativo Ministerial de la provincia de Río Negro también se trabaja en lo que es el relevamiento de las personas, sus situaciones sociales, cómo se puede que esas personas accedan a poder, por ejemplo, resolver trámites Ujú. que realmente son muy difíciles. Sí, decían algo, tanto Mariano como Juan, antes de irnos a la pausa, que es muy importante, que es, vos estás en tu trabajo y te tenés que pedir el día para hacer un trámite, ¿no? Y nos quedamos hablando de eso, y es muy Y complicado. un trámite para cada organismo. No, por eso Si vos digo, tenés que ir a uno, a otro, a otro. Imagínate, che, haceme el trámite, no, tenés que ir vos. Viste, que esas cosas que realmente terminaban restando, ¿no? Lo hacían muy complicado. Muchos de esos trámites es una intención, no sabés si vas a resolver. Vos vas Empezás. y después ves. Y por ahí te pediste el único día. Sí. Ahora, Juan, ¿cómo llega la gente? ¿Cómo llega? Me refiero a qué ánimo. Porque hay una cuestión de irritabilidad de la gente a la hora de ir a buscar una respuesta. Lo vemos en los hospitales. Sí, sí. ¿En el centro administrativo también hay algo parecido? Nosotros cuando planteamos este programa del CERCA, que fue justamente la propuesta que le hicimos al gobernador descentralizar el centro administrativo, tenía que ver con esto, ¿no? De poder tener la cercanía de los organismos con la gente. ¿Qué quería decir esto? El organismo, ir al barrio y estar cerca, resolver el trámite de manera sencilla, de manera eficaz, sin muchas vueltas. Recién lo que decían los compañeros era, ¿no? Por ejemplo, se hacían el DNI, esperaban 15 a 20 minutos para hacer el DNI, mientras tanto iban a colocarse una vacuna o a hacer un curso de RCP. O sea, hacían 3 trámites quizás en hora y media. Respecto al ánimo, y es como en todos lados, o sea, como en todos los organismos, tanto municipal, provincial y nacional. A la hora de hacer un trámite pensamos en un organismo público, decimos, ¿cuánto me va a llevar? ¿Cuánto me va a demorar? Tengo que pedir permiso al jefe para salir media mañana. No solo eso, no todo el mundo anda en coche. Claro, la movilidad. La movilidad. Usted, fíjese que en Roca tenemos distancias bastante importantes. O sea, para irse desde Chacramonte hasta el hospital, o a Rentas, para hacerse el DNI, tenemos una distancia bastante importante, tomarse el colectivo, un taxi. Claro, imagínate no resolverlo. Y no resolverlo encima. Por eso es muy importante poder hacer llegar también los distintos organismos al barrio. La particularidad de este programa también es que lo hacemos en una escuela que está básicamente en el centro, ¿no? Del núcleo de los barrios. Y nos ha llamado mucho la atención la cantidad de gente que ha participado. En el último CERCA en Bariloche pasaron más de 2.000 personas, hicieron más de 1.500 trámites en un rango de desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. 450 DNI, 200 dosis de vacuna. IPPB en el último creo que tuvieron ustedes cerca de 160 trámites del IPPB. Entonces me parece que esto deberíamos, ¿no? Trabajarlo, copiarlo entre los distintos, tanto municipal, provincial y nacional, y poder llegar y facilitarle también, porque esto también es de manera para apaciguar, como recién decías vos, apaciguar un poco el clima social. ¿Qué tan lejos está? Hay virulencia. Sí, perdón, Disculpame claro, un poquito. sí, te dejo. Y además que traten bien a la gente. Sí, Porque a veces nos ha podemos decir que pasado. todos los empleados son divinos y no es así, ni todos los ciudadanos que van Coincido con ellos 100%, son sí, divinos. sí, es Uno verdad. va con sus molestias, con que tiene que pagar, con que me cobraron mal. De hecho hay una ley, ¿no, Mario? Que se sancionó en la legislatura Pero- para que traten bien a los adultos mayores. Sí. Yo le puedo Es decir que increíble, escuchamos de todo, desde
no me atienden y miro un poquito Sí. al costado y está tomando uno un café y el otro está con el mar. O sea, hay un montón de cosas que hay para trabajar, seguir trabajando, profundizando y poder de esta manera darle calidad de gestión también a los vecinos y vecinas, que me parece que son Claro, a los, veces te que son los tratan mal, contribuyentes sí, que a hay que veces- devolver, ¿no? Y me Juan, parece que... a veces es uno y a veces es desde el organismo, ¿no? Las dos cosas. Por eso decíamos que se ha tenido que sancionar en la provincia de Río Negro una ley para tratar Sí. bien a los adultos mayores, ¿no? Es increreíble que esto tenga que estar legislado. Bueno, Juan, pero ahí también está la capacitación del personal, del personal municipal, provincial, que nacional, se encarga sí. de, trabajar en el Estado también implica que haya una capacitación en el trato humano, Claro, en la claro. forma de resolver un trámite, ¿no? Me Totalmente. parece que eso también, y me quedo con algo que dijo el gobernador acá la última vez que vino, que es que esto también va de la mano de modernizar. Modernizar Exacto. también es capacitar a las personas. Claro. No es solamente hacer una app, es también a los trámites que hoy son manuales, que las personas sean lo más ágiles posibles para poder ayudarte a resolverlo, ¿no? Por supuesto, porque muchas veces el primer escollo que encontrás en la modernización son las mismas personas que tienen que aplicar los sistemas o las formas. Lo hice durante 20 años de esta manera, la verdad es que hoy no conozco otra forma, ni quiero otra forma de hacer las cosas. Bueno, con eso Es lo primero... reticente el empleado, ¿no? Con De eso tratar en algunas tenés de cositas. todo, hay gente que está muy hábil, muy comprometida y obviamente que es todo un desafío tener que, de un sistema que usaste toda la vida en papel, hoy tener que ir a un expediente electrónico, como estamos en plena Y esto transparencia. también es parte de la política pública, no es un tema menor. El trato con la gente y trabajar internamente también con quienes empleado. hacen la estructura de gobierno. Hacen a la política pública, hacen a la mirada del vecino o vecina de la política pública, la eficacia de la gestión de política pública. Me parece que no es menor el tema, hay que trabajarlo, hay que visibilizarlo. Hay que destacar cuando las cosas se hacen bien y trabajar en las cosas que no se hacen tan bien. Pero me parece que es un tema también en esto, ¿no? De esa relación o ese vínculo que hay que recuperar con la ciudadanía. Tiene mucho que ver esto. De cómo atendemos también y cómo trabajamos con la ciudadanía. Agustín. Explicar y volver a explicar, porque a mí me pasa, yo tengo 34 años, a los 5 años usé creo mi primera computadora y yo hoy me encuentro con trámites que no puedo entender cómo hacerlo. Entonces me imagino una persona que nunca tuvo un acceso natural, entonces es difícil. Y esto que decía Graciela, que me parece interesante, que uno se sienta ahí siempre como un ignorante total, porque si ya estás ahí es porque ignorás completamente qué es lo que tenés que hacer para terminar ese trámite y estás pidiendo ayuda. Y claro, es lógico, del otro lado a veces es difícil, ¿cómo no entendés esto? Si apretás 2 botones. No, digo, por eso está bueno, un poco el trabajo del Estado es explicar, ¿no? Digo, explicar y cansarse de explicar. Claro. Estos programas dan mucho resultado, el CERCA, el IPPB en tu barrio. Eso deriva después en acciones concretas, no es que solo es una atención. Después deriva en un programa de escrituración muy ambicioso que venimos teniendo, que Juan lo mencionaba. El año pasado terminamos con más de 950 escrituras entregadas durante el año. Este año, a agosto, ya llevamos más de 900. Creemos que vamos a ¿Por qué es tan terminar. importante escriturar las viviendas? Y porque es muy importante, porque es el instrumento que determina definitivamente que sos el propietario de tu vivienda. Mientras vos estás en un plan de pago, la vivienda le sigue perteneciendo al IPPB, le sigue perteneciendo al Estado. Al día que la terminás de pagar y la escriturás. Ahí recién sos el propietario definitivo. Claro. Pero además, esto por una cuestión clara de la seguridad del bien para esa persona, para ese matrimonio, para su familia y sus herederos y sus futuras generaciones. Pero además de eso, para cualquier tipo de trámite, un crédito que tenga que ver con la ampliación de vivienda, donde la garantía sea el inmueble, una ampliación porque la tenés que declarar en la municipalidad y debe ser el titular en la mayoría de las veces, o porque vas a abrir algún comercio en tu ex domicilio o en tu domicilio en algún momento y tenés que ser el propietario, cualquier tipo de operación, ¿no? Mariano, a mí me interesa el tema de la transparencia, ¿no? Para que no haya sospechas a la hora de adjudicar viviendas o terrenos, que siempre hay, ¿no? O había antes, bueno, se la entregan a los punteros, se la entregan a los familiares. ¿Cómo se puede verificar la transparencia dentro del organismo? Bueno, mira, nosotros con acciones concretas. Digamos, hoy estamos ejecutando más de 300 viviendas por Habitar Río Negro, algunas de módulo nuevo de Monambiente, otras de programas anteriores con 1 o 2 habitaciones. Estamos haciendo viviendas en Roca, en Cipolletti, en Viedma, pero también estamos haciendo viviendas en Colanconué, en Balcheta, en Los Menucos, en Valle Azul. Digamos, estamos... a veces doy el ejemplo siempre de Colanconué. En Colanconué el IPB está haciendo 3 viviendas. Cuando yo me lo cuento a mis familiares me dicen,
La verdad que 3 3 empanadas. 3. Yo le digo, ¿En serio? estamos haciendo el 10% del paraje, porque el paraje tiene claro. 30 viviendas. Claro. O sea, el IPPB está extendiendo las posibilidades de habitabilidad del 10% del activo. Son distintas realidades. Son zonas de mucho campo, la gente vive dispersa, digamos, pero digo, la presencia del gobierno de la provincia está tanto en las ciudades grandes, las de mayor demanda, como en los parajes, en las comisiones de fomento, que es absolutamente fundamental el arraigo para seguir generando, digamos, el federalismo que necesita nuestra provincia, tanto en la línea sur como en la zona atlántica, como en la zona andina. En general, tenemos que estar inclusive mucho más presente en esas zonas inhóspitas, difíciles, con climas extremadamente duros, para que la gente pueda arraigarse y poder seguir generando una producción, poder seguir generando obviamente soberanía sobre nuestra provincia. Es fundamental. Entonces el IPPB en eso muy orgullosamente está presente en toda la provincia. Pero en cuanto a la transparencia, eso que no me... Después tenemos el suelo urbano, que tiene que ver con lotes con servicios. Hace muy poquitos días generamos en Chuelechuelo un sorteo público donde se habían anotado eran casi 500 familias, se habían anotado, eran 112 lotes para sortear, digamos, y realizamos ante el escribano público, citamos, lo transmitimos, les agradecemos a los medios públicos que lo han transmitido en vivo, hemos citado a todas las fuerzas vivas y las instituciones de la localidad a ser garantes del sorteo, y se realizaron, como lo hacemos en cada ocasión que tenemos el acceso al suelo a través de suelo urbano, realizamos un sorteo donde la gente se anota, lo presencia. No lo podíamos hacer con todas las familias ahí, imagínense 500 familias, son 1000 personas que seguramente van a un lugar, pero sí, lo hicimos con transmisión en vivo, Canal 10 transmitió en vivo, las redes sociales de la municipalidad, las redes sociales del IPPB, le llegamos con toda la información a la gente y hicimos un sorteo público transparente para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de acceder, y así tratamos de hacer con cada uno de los programas de IPPB. Tenemos una última ronda de preguntitas. Bien. Yo quiero hacer una, a lo mejor es un poco polémica, pero en los 90 era muy común hacer los monoblocks, ¿no? Los departamentos esos apilados de casas uno arriba de otro. ¿Eso fracasó rotundamente? Tiene sus pros y sus contras. Obviamente en el uso del suelo, en la densidad poblacional, es una alternativa importante. Y muchas veces fracasa porque tienen que ver con las mismas condiciones humanas o de Mantenimiento, o de claro. comunidad. ¿Cuál es el principal problema que hoy La tienen? humedad del derribo. Es el mantenimiento de los espacios comunes. Es exacto. El ruido. Sí. El mantenimiento de los espacios comunes y además la convivencia entre los vecinos. El que tiene una pérdida vive en un departamento superior, que tiene una pérdida de agua generalmente o de cloacas, termina perjudicando a todos sus vecinos, obviamente que tiene que tener la responsabilidad de mantener su departamento para no generar el impacto negativo en sus vecinos. Pero después algo un poco más profundo también que tiene que ver con la demanda permanente al Estado como si fuera, digamos, el benefactor permanente de nuestras vidas, que te entregó un departamento hace 40 años y si tenés una pérdida en el tanque de agua o en algo, le venís a reclamar al IPPB o al gobierno de la provincia Claro. que te lo arregle. El consorcio. Eso es muy particular. Sos Claro. el presidente del consorcio. El consorcio muy del Estado. particular. Para algunas cosas nada de Estado, para otras cosas Mucho, vamos claro. por Mucho todo Pero el Estado. la diferencia del tanque de agua de una casa individual de Sí. cualquiera de nosotros con un departamento tiene que ver que es el mismo tanque de agua que le pertenece, en vez de pertenecerle a una sola familia, le pertenece a varias porque es un tanque más grande que abastece Claro. a varios vecinos. Pero es el tanque de tu casa. Pero no se pueden poner de venir acuerdo, necesitan Aguas que el Estado, rionegrinas claro, arreglarte claro. el tanque de tu casa. Lo que verdad. hay que hacer es, que es lo que falla muchas veces en este tipo de condominios, digamos, en los planes de multivivienda, tiene que ver con la no organización de los vecinos en los consorcios, que son los que cobran una pequeña expensa que cada uno tiene que pagar para ir manteniendo los Claro. espacios comunes, la limpieza, los espacios públicos donde hay flores, plantas, o la misma limpieza en las escaleras, o los focos que se queman que alumbran las escaleras. Son espacios comunes donde todos los vecinos Claro. son los propietarios y en donde deben organizarse para poder hacer ese mantenimiento al mismo que hacen dentro de sus casas. Sí, yo iba a mencionar Vale. que al retiro que hay, además a nivel nacional, de los planes de vivienda, de esos que eran, como dijiste, 300 viviendas para todo el año en todo Río Negro, antes los planes eran de 300 en una ciudad. Claro. Tenemos la decisión del cierre del Procrear, que también fue una medida que le solucionó la posibilidad de llegar a la casa a una importante cantidad de argentinos, pero en Río Negro tenemos otra dificultad, que es que no tenemos banco provincial, que tal vez en algunas otras jurisdicciones, en otras provincias, puede ser un espacio para financiar la construcción o con algún crédito el avance o ampliación en las viviendas, algo de lo que nosotros carecemos porque fue privatizado
en el gobierno de Horacio Masachesi. Claro, venimos trabajando con el agente financiero de la provincia, que es el Banco Patagonia, obviamente que tienen su faz contractual con la provincia, ciertos beneficios que le debe brindar en cuanto al acceso al crédito, al financiamiento, a planes públicos o lo que tenga que ver con las políticas públicas de distinto tipo, no productivas, quiero decir, no solo el acceso a la vivienda. Ahí venimos trabajando en una propuesta que tenga que ver con el crédito hipotecario con algunas características más accesibles, digamos, a través de la intervención del IPPB, financiando algún punto de lo que tiene que ver con el interés del crédito, flexibilizando el acceso a las garantías, que el IPPB sea el garante de esa familia que va a sacar un crédito que por ahí no tiene las condiciones tan estrictas que te pide el banco. En multiplicar con los mismos recursos, tratar de multiplicar las respuestas, venimos trabajando en esa posibilidad, digamos, público-privada, de poder multiplicar la cantidad de familias que pueden acceder a un crédito para la vivienda. Agustín, así, cortito. Muy cortita, tenía dos opciones, voy con la más pava de todas, pido disculpas, ¿no? Pero hay que seguir poniendo 1.200 viviendas, 700 viviendas. Yo veo, no hay una cuestión de identidad en ponerle un nombre, un barrio, ¿eso se piensa a futuro o realmente es más práctico y estamos? No, lamentablemente ha quedado a lo largo de la historia. A mí también me sorprende de que las 1.200 de Cipolletti son las 1.200. Sí. El barrio son las 1.200. En realidad son 1.224 viviendas. 24 viviendas. Pero las 1.200 son... Y así ocurre en todas las localidades. Ha quedado como el IPPB utiliza esa nomenclatura para identificar los barrios, las 500, las 800, las 827. Se ve que el vecino la ha internalizado tanto que tiene que ver también con lo que hablábamos, con la falta de consorcio y la organización de los vecinos, porque le podrían cambiar el nombre al barrio. Tranquilamente. ¿Y el uso irregular de las viviendas tienen muchos casos? Bueno, hay muchos. Venimos trabajando ¿Han tenido artesanalmente desalojos? uno por uno. Alquileres, ventas irregulares. Bueno, venimos recuperando viviendas y cada una de las viviendas que recuperamos van al sector más vulnerable que hemos determinado en este caso, que son las familias con integrantes con discapacidad. Nos vamos, No nos quedó quedamos nada. sin tiempo. Muchísimas gracias, Juan, Mariano, por Gracias estar a acá. ustedes. Tenemos todo, muy interesante la charla con ustedes. Espero que hayan podido contar lo que tenían ganas de contar y que hayan podido responder también, que era lo interesante. Gracias a los dos. Bueno, saludamos a nuestros compañeros. Nos Mario, vemos. Agustín, gracias. Nos vemos. Muchas Próximo gracias. martes y bueno, bienvenido al nuevo compañero. Guarda, Aquí ya tenemos todo. Bueno, Pablo, Bueno, nos vamos. Nos reencontramos. Seguramente una noche maravillosa de martes para todos ustedes. Que la disfruten en familia, que terminen de cenar tranquilos, que se acuesten a dormir. Y que seguramente el próximo martes nos encontramos. y que sigan en la pantalla del 10 siempre. Obvio. Chau, chau.